Hola a todos, muy buenas tardes. Me llamo Héctor Gómez de Sousa. Les estoy hablando hoy desde Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Para los que no conocen, Florianópolis es una pequeña ciudad muy linda, más o menos entre São Paulo y Montevideo, en Uruguay. Entonces estamos aquí en la región sur de Brasil, que algunos no la conocen, pero también vale mucho la pena visitar. Yo trabajo con Prevision Partners, una empresa de consultoría que si no conocen ya les voy a contar un poquito más. Y para los que están escuchando la forma de hablar, entonces yo soy venezolano y portugués. Y entonces, bueno, me disculpan de antemano por algún eventual portuñol ocasional después de 2 años en Brasil y alguna expresión de España porque viví por allá un tiempo, entonces nos vamos entendiendo. Entonces, bueno, primero quería comenzar agradeciendo a Socolcana, a Rodrigo, a Juliana, a Carolina, que hicieron un fantástico trabajo en comunicarse con nosotros y invitarnos a este evento. Estamos súper emocionados de participar. Creemos muchísimo en América Latina y es por eso que les voy a contar otras cositas por ahí que estamos preparando, que estamos lanzando para América Latina. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito sobre el informe que estamos haciendo, que vamos a publicar, y les voy a contar también un poco sobre el evento que vamos a hacer dentro de una semana, de hecho, el Prevision Partners Live, que creo que puede ser muy interesante para los que nos miran hoy. Sobre Prevision Partners. Bueno, para los que no conocen, nosotros somos una empresa principalmente europea. Nuestra sede principal está en Londres y en Barcelona. Y en ella trabajamos diversas áreas que tienen que ver con cannabis. Nosotros somos la mayor consultoría en temas de cannabis fuera de América del Norte. Entonces nos especializamos desde en consultoría especializada a informes generales, eventos online, marketing digital y otros tipos de iniciativas que pueden ser muy interesantes para la industria del cannabis y últimamente estamos también aprofundando bastante en todo el tema de psicodélicos, ¿vale? Em, por nuestro interés en América Latina, recientemente abrimos una oficina en San Paulo y bueno, yo estoy aquí llevando un poquito todo el tema de la investigación y el desarrollo de nuevos negocios para la región. Em, entonces les cuento un poco. Lo que estoy más queriendo compartir con ustedes el día de hoy es una visión sobre América Latina desde la perspectiva de Prevision Partners. Entonces es un poco una perspectiva de quien está en la región y la conoce, pero también está trabajando con una empresa europea. Entonces digamos que tratar de ver, estableciendo un puente, cómo está América Latina y cómo se le ve desde fuera un poco, ¿sí? Entonces, este informe que yo les estoy comentando bueno, de hecho, fue publicado el día de ayer, el día 10 de noviembre. Es un informe el cual contiene diversos elementos sobre el sector del cannabis en América Latina, ¿ok? Es bastante completo, bastante interesante. Así un overview sobre el contenido que tiene este informe. Tendremos una visión un poco histórica, ¿no? Yo esto lo consideré fundamental, lo considero fundamental y hablando con personas en la industria, creo que todos concordamos que es que el tema del cannabis en América Latina gana otro peso por el significado histórico para la región. Entonces me pareció importante dar un poco esta visión histórica que tiene el tema en nuestra región de América Latina. Sí, bueno, desde hace mucho tiempo. Em, Luego hablaremos un poco también sobre lo que son los eventos actuales, principales mercados y tendencias y proyecciones de mercado hasta el 2024. Importante mencionar que este informe será de publicación gratuita, o sea, lo vas a poder bajar a tu ordenador, a tu computadora gratuitamente para distribución gratuita y lo vamos a traducir al castellano, al español y al portugués. ¿Por qué? Porque creemos que más allá de simplemente informar quien está afuera, el inversor que está afuera, que también es muy interesante, queremos que sea como un poco una herramienta para fomentar este diálogo que ya está sucediendo entre América Latina, no solamente entre los países andinos, digamos, sino entre toda la región, incluyendo a Brasil un poco, pues, atravesando este puente lingüístico que muchas veces representa una barrera, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poquito con las notas que tengo aquí sobre lo que estamos comentando en el reporte, lo que quería comentar con ustedes hoy. Entonces tenemos la historia, hay un pequeño review sobre lo que sucedió entre el 2013, que fue el pionero con Uruguay, ¿no? Que comenzó el tema a ser discutido en la región, el 2016 con Colombia, los desafíos que se atravesaron hasta el 2019 con la crisis que todos conocen y un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ya les aprovecho para comentarle un poco de los findings, ¿no? A veces unas palabras cuestan un poquito ponerlas
en nuestros idiomas, pero bueno, los principales temas relevantes que salieron a flote durante esta investigación, ¿sí? Entonces, uno de ellos es que muchas veces la gente se pregunta por qué no hubo un despegue más fuerte en América Latina en los últimos años. Y una cosa que nosotros entendimos en nuestra investigación es que más allá del tema local, de la falta de facilidades para la exportación, de que muchas veces la regulación no iba de la mano con la legislación, también existía un despreparo a nivel global para esta industria. Entonces, como países tradicionalmente proveedores de materia prima en una industria nueva, también se hizo muy desafiador poder acercarse a mercados que tampoco estaban preparados para el cannabis, bien sea del sector financiero, por ejemplo, abriendo una cuenta, que muchos de ustedes deben ser familiares con este tema, o incluso simplemente poder exportar, ¿no? Otro tema que a nosotros nos pareció muy interesante es que más allá del tema del cannabis, como muchos de ustedes deben saberlo, y si no, les recomiendo mirarlo un poco, el tema del venture capital, las inversiones de capital de riesgo, generalmente van un poco de la mano con la industria del cannabis. Y en América Latina nos pareció muy interesante ver la evolución de estas inversiones que el año pasado, si no me equivoco, llegaron a 4.600 millones de dólares, es decir, un récord total. Es decir, independientemente de los altos y bajos en el sector del cannabis, las inversiones en venture capital indican una creciente inversión en temas innovadores en América Latina y eso no es discutible, digámoslo así. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas interesantes que vimos un poquito en el pasado. Los invito a todos a bajar el informe para leer con más detalle, que no voy a poder contarles todo hoy. Un poco sobre lo que vemos en el 2020 es un interés renovado en la industria. El COVID-19, la pandemia, toda esta crisis que hemos estado viviendo y que en algunos países aún vivimos, aunque trajo muchos desafíos, también ha representado muchas oportunidades y de hecho vemos crecimiento en la industria, incluso fuera de América Latina, por algunos temas que hemos observado que están, o sea, digamos que la pandemia, la crisis, ha hecho que algunos sectores que ya estaban emergiendo cobrasen más fuerza, en especial la telemedicina. Otras cosas muy interesantes del 2020 son las nuevas cifras récord de esperanza, que le dan mucha esperanza a la región. Por ejemplo, tenemos esto en Brasil y en Colombia con el número de pacientes y también tenemos las nuevas instalaciones que están abriendo. Por ejemplo, hace unas semanas en Uruguay abrieron una planta procesadora que, bueno, tiene un tamaño récord. No estoy seguro ahora si en Uruguay o incluso en América Latina, creo. Es decir, hay varios indicadores que dan mucha esperanza sobre lo que está viniendo en América Latina, a pesar nuevamente de los altos y bajos de los últimos años. Otros temas muy interesantes, bueno, también tenemos las exportaciones uruguayas a Europa, el EU-GMP que se le ha dado a Clever Leaves y otras empresas que están yendo atrás. Las exportaciones de semilla de Colombia, súper interesante para toda la industria, indica mucho lo que está viniendo, este interés en propiedad intelectual. Em, ¿Qué más les quería comentar? Bueno, esto nos ha parecido súper relevante. La fundación de Latin American Industrial Hemp Association, LAIHA, con Lorenzo, con el cual he estado en contacto, el potencial de hemp, cáñamo en la región es gigantesco, es altísimo y sentimos que esto es otra cosa que en el 2020 un poco despertó, por así decirlo, por lo menos despertó oficialmente para quien está un poco fuera. Y bueno, esperamos que mucho venga en los próximos meses, diría. Perú y Ecuador, dos grandes también noticias del 2020. Algo que nos pareció súper interesante fue el tema de Paraguay, ¿no? Que de hecho en el informe le hemos dado el título de reduciendo el tiempo entre el discurso y la exportación y el hecho, porque nos pareció súper curioso y súper motivador como Paraguay logró declararse a favor de la industria, comenzar el proceso legal y regulatorio para hacer de esto una industria viable en Paraguay y tuvimos hace unas semanas una primera exportación de alimentos con derivados de hemp. Esto fue súper rápido si tomamos en consideración cómo ha sido previamente en la industria. Nuestra estimativa para el 2020 es que el mercado actual de cannabis en América Latina está en aproximadamente 168 millones de dólares, ¿ok? Las proyecciones hasta el 2024 van a estar en el informe, por país también. Y bueno, en general vemos Colombia como un líder claro en la región, con Uruguay siguiendo muy cerca. Se siente que Uruguay con la nueva administración ha dado un nuevo impulso a su industria de cannabis. Esto se puede ver fácilmente con las declaraciones del gobierno, la apertura de nuevas instalaciones y otras empresas que están entrando al mercado en Uruguay.
pero Colombia sigue en la delantera en otros aspectos, no solamente el productivo, pero también en términos de número de pacientes, de apertura de clínicas y muy interesante todo el tema de la propiedad intelectual se destaca mucho en la región. ¿Qué se puede esperar un poco para el futuro? Voy a ver el tiempo para estar seguro que no estoy un poquito sobre el tiempo. Lo que hemos visto así que indica mucho en los próximos años o próximos meses es un aumento de las exportaciones y el número de pacientes, eso es casi seguro. Algo que me parece particularmente interesante y que se los comenté un poco antes es ese aumento de las relaciones intra-LATAM, porque tradicionalmente la región tiene mucho esa perspectiva y eso se ha visto también en la industria del cannabis, de bueno, producir para vendérselo a los países ricos, que no es necesariamente malo, obvio, mucha gente está yendo atrás de eso, pero es muy interesante ver cómo algunas empresas e instituciones se están volteando un poco hacia los vecinos y viendo que hay oportunidades interesantes a nivel comercial, pero también a nivel científico y de investigación en otros mercados de América Latina. Eso es súper interesante. Mucha más atención en temas de propiedad intelectual y sustentabilidad, medio ambiente, esto no solamente en América Latina, a nivel global, y allí creemos que encadenado con el tema del cáñamo, habrá mucho que decir aún, mucha tela que cortar, no sé si esa expresión se usa en Colombia, digamos que todavía hay mucho por venir en el tema de lo que tiene que ver el cáñamo y cómo esto afecta la sustentabilidad, el medio ambiente y en medical cannabis mucho de propiedad intelectual. Bueno, de hecho podríamos decir que desde un punto de vista mediático, el cáñamo podría un poquito robarse el spotlight de medical cannabis en América Latina. Em, el tema recreacional, muy interesante también, especialmente en México, que bueno, estamos a semanas de esperar las noticias sobre la legalización o no y el reglamento para el uso recreacional de cannabis de hacerse efectivo. Tendríamos en México el mayor mercado mundial de uso adulto de cannabis medicinal. Y también vemos un poco las posibilidades, esto tal vez un poco más a mediano o largo plazo, las posibilidades a ser exploradas en asociaciones comerciales, básicamente Mercosur y Alianza del Pacífico, en los temas del cannabis. Entonces en esto tenemos desde la posibilidad de facilitar el comercio interno entre estos países, de como bloque también, por ejemplo, hace poco estábamos viendo las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea para productos agrícolas. En el Mercosur tenemos Uruguay, tenemos a Paraguay, Argentina, Brasil. Las negociaciones no están yendo por muy buen camino aún, pero están sobre la mesa. Y más allá de eso, también una homogeneización del tema de la farmacopoea, ¿no? Es algo que podemos esperar tal vez que se dé en América Latina muy pronto. Más allá de eso, ¿qué podemos mencionarles un poco de lo que tengo por aquí para compartirles hoy? Pues también es muy interesante ver en América Latina las facilidades para cultivo, ¿no? En los países, digamos, un poco más al norte o de América del Sur se ve una mayor facilidad para cultivar cannabis medicinal. Por ejemplo, esto se ve en Colombia, se ve en Perú, se ve en Ecuador, mientras que cuando nos movemos un poco más al sur, aunque existan condiciones, tenemos un potencial muy alto para el cultivo de cáñamo. Entonces también va a ser muy interesante ver cómo esto se desarrolla, por ejemplo, si en Brasil aprueban o no el cultivo, lo cual está siendo discutido en este momento, a ver cuál es la decisión del Congreso de Brasil, pero bueno, el potencial es muy, muy grande, especialmente en Brasil, donde algunos estudios indican que aproximadamente 80% del territorio es viable para cultivar cannabis y cáñamo. Em, los países de destaque que traemos en el informe son Colombia, Brasil, México, Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Jamaica. Bastantes, como pueden ver. Entonces les cuento un poquito lo que nos pareció así interesante, muy por encima, ¿no? Los invito a todos a mirarse el reporte y a escribirme un correo, lo voy a compartir al final con cualquier pregunta. De Colombia nos pareció muy interesante cómo está en la delantera, con avances importantes. De esto destacaría el sistema online que el INVIMA aprobó hace poco, creo que fue en junio, que busca facilitar los trámites, ¿no? La idea que se tiene desde fuera es que toman meses los trámites en Colombia y existe una esperanza de que pueda tomar días con esta nueva resolución del INVIMA.
los frutos de las normativas del ICA sobre el tema de genética, sobre cómo rastrear, no tanto rastrear, sino hacer el seguimiento del crecimiento de la planta para poder tener los registros genéticos, eso está comenzando a rendir frutos literalmente. Entonces, eso también se ve como algo muy interesante. Y la declaración de la industria como un proyecto de interés nacional estratégico hace poco también nos pareció relevante para Colombia. En Brasil, el aumento de pacientes que está acelerándose mucho, esto también está sucediendo en Colombia, es decir, ha habido un aumento, digamos, en el último año, pero en los últimos meses la tasa de aceleración es mucho más alta. Entonces se espera que si sigue esa tendencia, podemos cerrar 2021 con un número muy interesante de pacientes. También es muy interesante ver lo que está pasando en Brasil con el tema de las asociaciones de pacientes que siguen un camino un poco diferente. Es decir, hay muchos países donde existen estas asociaciones, pero en Brasil es interesante ver que el número de pacientes que están utilizando productos fabricados tradicionales, coloquémoslo así, manufacturados, es hoy en día básicamente igual al número de usuarios, de pacientes que están en asociaciones. Entonces allí se genera de forma muy interesante un mercado alrededor de lo que estas asociaciones necesitan, más allá del creciente número de pacientes por vías tradicionales, digámoslo así. Y bueno, también el tema del cultivo que les mencioné hace poco, que es muy interesante si se aprueba o no. México, como ya les dije, tiene un potencial muy alto en el tema recreacional, pero todo el tema regulatorio, que lo aprueban, no lo aprueban, eso ha cansado un poco quien está de fuera tratando de ver qué va a pasar en el país, pero eso no le retira todo el potencial que tiene una vez aprobado. Bueno, y esto por muchísimos números, desde población, usuarios, cercanía con Estados Unidos y un sinfín de otros factores. Chile y Argentina, curiosamente, digamos que están un poco parados en comparación con otros países de la región. En Argentina hace poco crearon una cámara de cáñamo industrial, que fue un buen paso. Han habido algunos eventos, lo cual también es interesante. Y en Chile, a pesar de que la legislación está a favor y existe un poder de compra, existe una tasa altísima de usuarios de cannabis, si no me equivoco es la tercera en el mundo, por detrás de Estados Unidos y Canadá, o la cuarta después de Israel, por ahí está, pero bueno, es altísimo. Pero curiosamente en Chile el tema también está bastante parado cuando lo comparamos a otros países. Sin embargo, también se mantiene un potencial, especialmente por la información que existe del tema, los usuarios, el poder de compra y el hecho de que Chile hace algunos años, 200 años atrás tal vez, era un potencial mundial en términos de cultivo de cáñamo industrial. Entonces, es un potencial latente que también existe allí. Perú y Ecuador entrando en una industria muy interesante, las farmacias peruanas ya involucradas. Ecuador es muy interesante ver todo lo que ellos tienen a nivel de experiencia agrícola con productos especializados como flores, entonces eso ya les otorga una ventaja competitiva que puede ser interesante analizar cómo será aprovechada. En Jamaica hemos observado muchas dificultades para exportar, bastantes empresas salieron el año pasado, como deben haber algunos de ustedes escuchado. Sin embargo, hace poco la agencia que se encarga del cannabis en Jamaica, que se me escapa el nombre en este momento, aprobó unas medidas que podrían ser provisorias para la exportación, para facilitar la exportación, pero se espera por fuentes primarias que tenemos en la isla que estas medidas se mantengan y sean de hecho el nuevo normal para poder exportar. Y también se facilitó el acceso a los pacientes vía online. Entonces creemos que también está comenzando a despegar de nuevo una vez que se han reconocido las limitaciones. Luego tenemos Uruguay, que como les mencioné, Uruguay parece determinado, la nueva administración del gobierno, a darle un impulso renovado a la industria del cannabis y del cáñamo, entonces creo que también podemos esperar mucho en términos de producción en los próximos meses. Las noticias de exportación a Portugal, a Suiza, a Australia son bastante interesantes. Se mantiene estable el número de usuarios, eso también es curioso, pero también tiene mucho que ver con factores como por ejemplo el mercado negro que sigue influenciando, el mercado ilegal, perdón, que sigue influenciando muchísimo todo el tema de las exportaciones ilegales a Uruguay, entonces esto acaba afectando un poco el precio, ¿no? Sin embargo, terminamos casualmente con Paraguay, que como les dije, ese acortar entre lo que es el discurso y lo que es el acto ha sido muy interesante. Se nota un gobierno muy comprometido a hacer del cáñamo una industria creciente. Se le va a permitir a las familias tener, si no me equivoco, hasta 25 hectáreas, incluyendo agricultores locales.
Entonces vemos un país que está bastante determinado a exportar y algo muy interesante que así como Colombia, mira aquí el tiempo, Paraguay tiene un histórico bastante grande de exportación de cannabis ilegal. Entonces ya existe todo un know-how, un conocimiento sobre la planta que debe ser transformado a un mercado regularizado y legal. Pero a la vez que representa un desafío, Paraguay, si no me equivoco, es el tercer productor del mundo después de Marruecos y México de cannabis ilegal. Es el principal proveedor para Brasil, Argentina, Chile, Uruguay en el mercado paralelo ilegal. Es decir, estamos hablando de un mercado de casi 300 millones de personas, pero también representa un potencial a nivel de renovación. Y ya estoy terminando por aquí. Espero dejar 5 minutitos para algunas preguntas. Unas tendencias importantes, que ya algunas se las habré mencionado. El proceso educativo de médicos en la región es un proceso colectivo de todo el mundo para poder educar a los médicos, digamos así. Entonces vemos empresas, vemos asociaciones, vemos grupos de estudio, eventos online, muchas cosas sucediendo para poder informar al médico de lo que puede hacer. Em, Muy interesante y en mi opinión bastante inteligente. Observamos las empresas en América Latina entendiendo, un poco en el mundo, pero en América Latina entendiendo que la verticalización por la verticalización ni siempre es el mejor camino a seguir y que quizás una especialización de hecho puede ser más efectivo y puede generar más lucros. Entonces, es como si hubiese una tendencia a querer construir la casa desde el techo para abajo y ahora lo que se ve más es empresas especializándose, por lo que podemos esperar en un mediano plazo, tal vez fusiones y adquisiciones, M&A, porque tenemos empresas especializadas que una vez consolidadas pueden dar lugar a conglomerados en un futuro. ¿Qué más les quiero contar? Se está consolidando la cadena de suministro, pero esto aún tomará un par de años, especialmente en los mercados ya más desarrollados, está un poco más avanzado, pero se sigue consolidando. Muy interesante es el tema de la telemedicina. La telemedicina creció mucho con el COVID y cannabis en el mundo, pero en América Latina ha crecido más. Es muy interesante ver cómo la región, así como en otras industrias, en otras cosas de la vida, se adapta muy fácilmente. Es algo muy característico de América Latina. Esa adaptación a nuevas tecnologías, a nuevas formas de hacer las cosas, se da, en mi opinión, con mayor facilidad aquí en la región de México, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que la posibilidad de aprovechar la distribución de derivados de cannabis con telemedicina es muy interesante, más aún cuando la asociamos con Extra Mile Delivery, es decir, como por ejemplo la asociación entre Chiron y Rappi en Colombia, empresas que entregan, que hacen entregas. También es un sector muy desarrollado en América Latina y digamos que esta función de telemedicina con entrega de última milla, más la característica de la región de adoptar tecnologías con facilidad promete mucho. Y a eso yo le agregaría el hecho que también es muy interesante, que son dos factores que indican el potencial de la región. Uno, la cantidad de personas que viven en medios urbanos. América Latina es el continente más urbanizado del planeta, tenemos niveles de urbanización muy altos y también tenemos propietarios de farmacias muy concentrados en grupos, es decir, hay conglomerados farmacéuticos. ¿Qué significa eso? Que tú tienes mucha gente en un lugar pequeño y cadenas de distribución farmacéuticas bastante consolidadas. O sea, es bastante fácil hacer llegar el producto al paciente. Y esto es algo que no sucede en Europa, no sucede en Estados Unidos. Claro, hay otras ventajas competitivas allí y también hay una tasa de urbanización interesante, pero es aún de mayor destaque en América Latina, tanto urbanización como posesión porcentual de farmacias, como la adopción de nuevas tecnologías. Una cosa también interesante en la región es el tema de mm, la falta de conocimiento sobre el CBD. Esto lo vi un poco en la investigación, pero también nos comentaron algunas empresas que básicamente esa ausencia de información sobre, yo llego a ver un producto que dice CBD o THC o saber que es algo que puedo utilizar, afecta también el crecimiento en el número de pacientes. Entonces sería interesante ver cuál va a ser la respuesta de la industria en su conjunto, porque es algo que le interesa a todos para educar un poco al consumidor. Es bastante desafiador porque por lo menos en Brasil no podemos hacer publicidad al respecto, propaganda, pero en mercados donde está legalizado sería interesante ver cómo
podemos hacer, cómo la industria puede hacer que alguien vea algo que dice CBD, THC, derivado de cannabis, y lo asocie con algo positivo, que aunque es una industria que está creciendo, promete mucho en la región y es importante para América Latina, sigue teniendo muchísimo estigma. Y creo que ya me estoy pasando aquí del tiempo, apenas voy a tener un poquito de tiempo para un par de preguntas, pero también les quería contar que ya les dije que nos emociona mucho ver cómo está aumentando ese diálogo dentro de América Latina. Nosotros creemos que, para finalizar un poquito con un mensaje importante, que el cannabis y el cáñamo serán uno de los productos, uno de los procesos donde América Latina puede reivindicarse como un productor y un creador de productos innovadores a nivel internacional. Por haber pasado un poco mi vida mitad en Europa, mitad en América Latina, yo creo que existen aún hoy muchísimos estereotipos sobre ambas regiones, aún con internet, con vuelos, que hoy no tenemos tanto, pero con toda esa conexión sigue existiendo mucha desinformación. Entonces yo creo que cuando se ve, cuando se logra transmitir lo bien que está haciendo Colombia, lo bien que está haciendo Uruguay, lo bien que está haciendo Brasil, en algunas especificaciones sobre la industria del cannabis y del cáñamo, se pueden romper esas barreras y creo que es una buena oportunidad para establecer esos puentes, para entenderse y también un poco para ganar ese sentido de propiedad en la región, porque como con muchas cosas en la vida, ¿no? Si tú no crees en tu verdadero potencial, pues difícilmente otro te lo va a creer. Y yo siento mucho que en Canadá y en otras cosas existe, y esa imagen se proyecta en América Latina una idea de no poder hacer las cosas bien, de algunas fallas, y no, con esto no quiero decir que no hay que reconocer cosas a mejorar, por supuestísimo que hay, pero lo que yo he visto investigando este tema es una industria bastante competitiva, con mucha atención al detalle, con muchísimo conocimiento que sufrió décadas, siglos de opresión exactamente por la planta y que hoy se está reinventando y debe y tiene que ganar su lugar a nivel internacional como productor e innovador en esta industria. Em, entonces yo espero que esto se mantenga en la región. Yo espero que exista mucha cooperación entre los países de América Latina, incluyendo a Brasil, y que se mantenga un poco este espíritu que también he notado de que la planta viene primero que la plata, por así decirlo, en el cual, claro, todos queremos progresar, hacer dinero, hacer una industria exitosa, pero también existe una especie de respeto hacia el tema por las guerras que sucedieron por ella, por el histórico, por la tradición religiosa que muchos pueblos tienen aún hoy en América Latina. Entonces me parece interesante ver cómo se puede innovar en el producto y en la forma de hacer negocios también con el tema del cannabis y del cáñamo. Bueno, yo les prometí tiempo para preguntas, pero creo que no se los voy a dejar, pero los invito a todos a que me escriban a hector@previsionpartners.com para cualquier duda, para el personal de Azocolcana, por favor compartan mis contactos. Yo voy a estar aquí en el evento para responder alguna pregunta que puedan tener. También si se les ofrece algún servicio en Brasil, en América Latina, en Europa, lo podemos hacer con todo gusto, podemos marcar una reunión. Y bueno, finalmente, como ya me comí todo el tiempo que le había prometido a Socolcana que iba a dejar para las preguntas, pues simplemente darles muchísimas gracias, felicitarlos por su labor a ustedes, a todos los que están aquí hoy, y reforzar ese mensaje de que hay mucha cosa que está viniendo por ahí, que creemos que es buena y que estamos por aquí desde Provision Partners para ayudarlos en lo que pueda ser necesario. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Chao, chao.